Para mí es un gusto tener a la congresista Susel Paredes el día de hoy. ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por esta entrevista. Ya vio la tesis, se pudo ver la tesis de la fiscal Delia Espinosa, nunca se vio la tesis de la ex fiscal Patricia Benavides. Ni la de Marita Barreto, ni la de cuatro. Que solo son Delia Espinosa. Solamente me han entregado la de Delia Espinosa, que son dos. Y a nivel académico, profesional, ¿qué ha podido distinguir? Bueno, primero le digo las que me han enviado. Me han enviado dos tesis. Ya. Una tesis en gestión pública que analiza el servicio que dio la Fiscalía de Lima Centro durante la pandemia. Esa es una tesis, con la Universidad César Vallejo. Y la otra tesis es en Ciencias Penales sobre el pago de la reparación civil en los casos de condenados con pena efectiva, que se hizo con la Universidad San Martín de Porres. Entonces, primero, que existen, que son dos, que tiene el grado de maestra y existen las tesis. Las tesis tienen la estructura, porque me han llegado el viernes y del viernes acá no las he leído completas. Claro. Pero he podido ver su estructura, los instrumentos que ha aplicado para llegar a las conclusiones que ha llegado y las recomendaciones, ¿no? Entonces, me parece muy buen indicador que primero las tenga en el repositorio y que estén a disposición. Yo a todos los periodistas que me la están pidiendo, yo les estoy mandando el drive que me han mandado, porque son públicas. Son públicas. Yo he visto su transmisión el día de ayer y la verdad que la primera tesis es cualitativa, es muy buena, muy interesante, son temas importantes. Claro. Y también escuché una pregunta que le hicieron y me gustaría volver a preguntarle, porque para todos mis televidentes, claro. ¿por qué es importante no ver la tesis de una fiscal de la Nación? Porque nunca se vio la tesis de la señora Patricia Benavides cuando eso está en el sistema. Lo puedes googlear y aparece, porque está en los repositorios y son abiertos. Porque no existe la tesis de Patricia Benavides, por eso no aparece por ninguna Exacto. parte. ¿Y por qué es importante que existan las tesis? Primero porque nos dicen la verdad. Sí han hecho la tesis del grado de maestro. Y segundo, al ver que existen estas, quiere decir que los otros, si es que dicen que tienen maestría, debieran estar en los repositorios, cosa que no están. ¿Y por qué sirve ver la tesis de una fiscal de la Nación? Porque nos da un indicador de su preparación académica. Y las tesis tienen unos temas muy interesantes, sí, relacionados con su trabajo, y a la vista que he podido darle, me parece que son unas buenas tesis. Sí, temas muy importantes y también. Temas muy importantes, porque por ejemplo hay todo el mundo sabe que Fujimori se ha muerto sin pagar la reparación civil. Exacto. Y hay un montón de delincuentes condenados que tampoco han pagado la reparación civil. Y entonces ella dice cómo se motiva, cómo se promueve que se logre pagar las reparaciones civiles de los condenados que están ejecutando su pena. Lo que usted ha podido evidenciar es una preparación, profesionalismo, sí, capacidad, sí. Y en esa línea viene trabajando, me parece, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, porque ya presentó 2 demandas al Tribunal Constitucional, sí, sobre 2 proyectos de ley que se promulgaron el Congreso de la República, y también observó la ley 32108 del crimen organizado. ¿Usted cree que prospere en el Tribunal Constitucional? No, porque el Tribunal Constitucional ha sido elegido por esta mayoría congresal, que es la que determina que se aprueben leyes a favor de los delincuentes, después se arrepienten. Ahora la presidenta no quiere promulgar la ley para que volvamos a tener detención preliminar para favorecer a su vocero. Entonces, hay acá un pacto en el que está la presidenta, una mayoría congresal y algunas autoridades elegidas por esta mayoría congresal, como son los miembros del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Está concentrado el poder en ellos. O sea, no hay un equilibrio de poderes, como decía la Presidenta de la República el día de ayer, ¿no? Que está buscando, ¿no? Y que se espera y que está trabajando porque todos los poderes sean autónomos, que haya un balance de equilibrio de poderes, pero eso en realidad no es No, verdad. porque todo está en control de la mayoría congresal. Si el Congreso quiere, va Canadina. Si el Congreso quiere,
cambian a las autoridades de las instituciones democráticas más importantes del país y pone a quien quiere, a quien le sirva a esa mayoría congresal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, entrando un poquito al tema de lo que es el Ejecutivo, el Legislativo, son 130 congresistas, 80 están con procesos de investigación, tiene una muy baja desaprobación, pero no todos están manchados. Hay congresistas buenos, congresistas contados con los dedos de la mano, pero lamentablemente se necesitan votos, se necesitan firmas para poder no aprobar proyectos de ley. Pero hablando en este contexto de las leyes que han sacado y del último cuestionamiento de esta red de prostitución que podría verse, de la muerte o asesinato de la señorita Andrea, ex trabajadora del Congreso, y también vinculado al Ejecutivo otra muerte que también dicen que fue suicidio y es un asesinato. Claro, porque nadie se va a apuñalar pues el cuello por atrás. He visto las fotos. Entonces, ¿de qué poderes estamos hablando? ¿De qué poderes ejecutivos, legislativos que tienen vinculaciones o cercanía con estos asesinatos aparentemente? Bueno, la presidenta Dina Boluarte está en el ejercicio del poder porque el Congreso no la vota. Yo he presentado 3 proyectos de adelanto de elecciones desde que ella está para que salga, desde que entró. Eso nos hubiera solucionado muchos problemas. Pero mis colegas no querían dejar el Congreso. Entonces dijeron que se quede ella nomás y resistamos hasta el 26, que es el objetivo de la mayoría congresal. Sí, porque mira, hay otros indicios que el 2025, después del mensaje de las elecciones del 2026, de la convocatoria de las elecciones, la pueden vacar, ya, porque pero motivo le sobra. ¿A quién pondrían? A ver, quien está en el poder se desgasta. Entonces, tener a alguien de tu partido en el gobierno, ¿cómo criticas al gobierno? No te sirve, te quema. Entonces, una posibilidad es que pongan a alguien que no pertenezca a ningún partido y que lo controlen como un títere para llegar a las elecciones de la manera más ventajosa para esta mayoría congresal. Esa es una. Y la otra es dejarla que se queme hasta que sea chicharrón de cebo, porque esta señora, Dina Boluarte, va a ir a la cárcel apenas salga de Palacio. Totalmente. Se está cargando 50 asinatos no extrajudiciales en las protestas. Y esto es un escándalo, lo de Caliguarma. Ella ha sido ministra de Inclusión Social cuando se ha favorecido a esta empresa Frío Inca. Y ella tiene todas las relaciones de este señor Burga, ¿no? Nilo Burga, han sido cuando ella era ministra y no promulga la ley para reponer la detención preliminar, para que no metan preso a su vocero, al busto parlante, ese que tiene que responder las preguntas porque ella es incapaz de contestarle a una periodista ninguna pregunta. Exacto. Totalmente de acuerdo. Usted lo acaba de decir, ella era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Así es, ella es la responsable. El señor Nilo Burga podría haber sido colaborador eficaz. ¿A quién favorece? Lamentablemente es fuerte la palabra, pero viendo el contexto y la realidad, ¿a quién favorece esta muerte? A Dina Boluarte. ¿Quién pudo haber mandado a asesinar al señor Nilo Burga? Es la pregunta, ¿no? Eso sí no podría decir, porque es muy grave atribuir el homicidio, el asesinato, porque ha sido con cruel y con violencia, ¿no? Con crueldad y violencia. Este asesinato le conviene a alguien que no quería que hable Nilo Burga. De alto poder. Claro. De alto poder, y eso creo que se debería al investigar. Igual que el asesinato de la abogada, ex trabajadora del Congreso, donde la matan en el contexto como si fuera una película de la mafia, ¿no? Totalmente. Con más de 40 balazos. 40 balazos y por grandes sicarios, porque le han hecho un reglaje, por todo lo que hemos podido ver, ha sido bien estructurado. Han habido motos adelante, que prácticamente profesionales. Matarla. O sea, entonces, ¿a qué partido pertenecía o quién vinculaba a ¿Quién esta la quería señorita? callar? ¿Quiénes están relacionados con ella? Alianza para el Progreso. Entonces, por eso es que ahora se han producido renuncias
Claro, y por eso ahora el señor Richard Acuña quiere ser alcalde de Lima. Claro, ¿Usted cree porque que perdió a su candidato, que es Allison, que es Francis Allison. Entonces, ¿estará en la altura si ya vimos no, cuál es la ¿qué va a actuación estar a de la Alianza altura? para Va a el querer Progreso? convertir, no está preparado. Ahora, el Congreso viene siendo cuestionado y en medio de tanta polémica, Mira, el presidente se fue a ¿cómo China. va a estar preparado si su equipo de fútbol ha perdido la categoría? O sea, un favor. Ha bajado en todo, ha O perdido sea, en todo. ya que pierda, que queda colero, pero que pierda la categoría, quiere decir que no puede administrar un equipo de fútbol. Y va a querer manejarlo. Contratando a Guerrero, ¿ah? Contratando a Guerrero, pierde la categoría. Imagínate cómo dejaría Lima. Dios con la mío. basura botada, el tráfico una porquería. ¿Cómo sería Lima? Piensen, si no ha podido ni siquiera conservar la categoría de su equipo, teniendo uno de los mejores jugadores del Perú, ¿qué haría con Lima? Totalmente una desgracia. Usted avanzó muchísimo en cuanto a este tipo de ordenamiento en el Distrito de la Victoria y no queremos ver que esto se pierda totalmente, aunque ya hay varios. Es una desgracia. Se hizo por un momento nada más. El alcalde de la Victoria es del partido de Porqui y la verdad es que no ha dado la talla. A mí me gustaría hacerle una pregunta. Sí, claro. ¿Usted fue invitada al viaje de China? ¿Por qué No, fue el yo no. presidente a China? ¿Qué fue a hacer? No tiene razón de ser ese viaje, primero porque él no es ministro. Exacto. Los ministros van a traer inversiones. Él no es empresario, tampoco ha ido a traer inversiones. Él es presidente del Congreso de la República. Entonces, ahora, por ejemplo, el Congreso de la República del Perú está en un tránsito hacia la bicameralidad, porque como cuando dio el golpe Fujimori, eliminó las dos cámaras para hacer más fácil la negociación con una sola cámara, ¿no es cierto? Ya. Es la verdad. Ahora, es la verdad, pues. Ya. Ahora hemos vuelto a las dos cámaras, entonces si yo fuera presidenta del Congreso, ¿dónde iría? Me iría a Inglaterra, me iría a Estados Unidos, pero me iría aquí en América, me iría a Uruguay, que es una democracia admirada por todo el continente, para ver cuáles son las mejoras que hay que hacer para transitar a un parlamento bicameral. Pero no, se va a la China, que es un partido comunista donde solo hay un partido en todo el país, donde no hay libertad de prensa, donde no hay libertad de expresión, donde no hay adversarios políticos. Entonces, ¿qué cosa ha ido a aprender? ¿A qué ha ido, no? ¿O qué ha querido hacer? De repente traer leyes para favorecer a los chinos. Entonces, ¿el Perú qué cosa va a hacer? Mira, muy bien lo que acaba de decir, traer normas, leyes para favorecer a los justamente chinos. con Mira, el ya la megapuerto, corriente, ¿no? la electricidad está en manos de los chinos. Exacto. Hubo una comisión investigadora de las empresas constructoras chinas que dejaron botados carreteras, puentes, hospitales, colegios. Ya. Eso no ha terminado en nada. Con esa experiencia de las empresas chinas, sí, no. Por favor, pregúntenle usted a los alcaldes, a los gobernadores, entonces, ¿cuántas obras botadas hay de las empresas chinas? Se podría decir que en ese contexto fue hacer lobbies. Yo no podría afirmarlo porque sería atribuirle un delito, pero yo me pregunto, políticamente no tiene nada que aprender de un parlamento de un partido comunista que tiene un solo partido todo el país. Segundo, él no es ministro, él no es empresario. ¿Qué va a traer? Entonces, hay que esperar cuando venga que nos diga, miren, esto es lo que yo les propongo. También se podría especular, como usted acaba de mencionar, que ha ido a haber algunas normas para favorecer a los chinos, que eso se traduciría presuntamente a lobbies. O como dice la congresista, él no es ejecutivo, pero ¿qué pasaría si el presidente del Congreso vacan a la presidenta después de este mensaje y asume el cargo de presidente de la República? Sí estaría en las competencias. Por supuesto. Si el Congreso vaca a la presidenta y él es presidente, él sí tendría posibilidad de hacer convenios, contratos, no traer obras para los ministerios, sí podría. Entonces es muy importante el saber por qué y para qué. Y además Acuña ha ido a
a China. Claro. Hace tiempo. Varias veces. Varias veces. Dejando el cargo de Votado, gobernador regional. Trujillo. Ahora, en este contexto, estamos llenos de una inseguridad, estamos con una crisis económica porque ese 3,2% no ayuda a la recesión económica del año anterior, es un rebote. Estamos con crisis política, inestabilidad. Susel Paredes, si fuese en este momento presidenta de la República, ¿cómo ordenaría el Perú? Bueno, yo primero crearía un frente democrático para que tengamos la opinión y la voluntad de las organizaciones políticas de trabajar unidos. Hablaría con la empresa responsable, esa que paga completo sus impuestos, que paga entero los sueldos de los trabajadores, que sí existen. Hay empresarios peruanos comprometidos con el desarrollo del país, así como hay otros que permanentemente piden que les descuenten los impuestos, como ha pasado con los restaurantes y ahora los peluqueros también quieren que les recorten. Entonces, como la agroindustria, pero hay otros empresarios que se sacan el ancho, que tienen planillas inmensas y que cumplen con sus trabajadores. Trabajaría con ellos que sí son empresarios patriotas. Segundo, haría un desmontaje de todas las normas, especialmente las penales, que ha hecho este Congreso y que favorecen a los delincuentes. Eso todo hay que presentar proyectos de ley para derogarlo todo. Y en tercer lugar, yo trabajaría también con los peruanos en el exterior. Se están yendo cantidades de jóvenes y también de personas mayores que ya no encuentran salida en el Perú y piensan que pueden encontrar un futuro mejor en otro país. Entonces, lo que tenemos que conseguir es, con el esfuerzo de los políticos, de los empresarios y las empresarias, con un legislativo que promulgue, que proponga leyes favorables a la gente, que luche contra la delincuencia, que sí tenga leyes que verdaderamente ataquen el corazón del crimen organizado, tener un país donde todos podamos ser felices aquí y no tengamos familias fragmentadas que se están dividiendo por la gente se va. Eso es lo que yo haría apenas llegue. Acá hay una propuesta para analizarla y eso es lo que necesitamos. Propuestas de cómo salvar el Perú. Ha sido un gusto tenerla en el programa. Un placer, Mayra. Muchísimas gracias por la invitación.